bien, Pablo. Perfecto, muchas gracias. Pues la charla de esta noche, cuando se estaban haciendo los preparativos para este evento, me hicieron la invitación a la cual yo opté por participar, ya que pues siempre en el marco de este 50 aniversario de la Sociedad Numismática de Monterrey, 68 de la Sociedad Numismática de México, siempre es un honor para mí estar con ustedes. Y yo les pregunté qué tema desean que aborde, ya que hay dos que tres que considero yo que puedo dialogar. Y me dijeron pues lo que más nos agrada escuchar de ti es definitivamente las monedas prueba del siglo XX, entonces pues no se diga más. Si ellos lo desean, yo con mucho gusto se los comparto. Desde una perspectiva diferente, recordarán algunos de ustedes que hace alrededor de 3 meses se dio otra disertación por mi parte, también por medio de Zoom, por videollamada o videoconferencia, hablando acerca de las monedas prueba. Sin embargo, fue un contexto más teórico, partiendo de bases de clasificación y algunos ejemplos de qué es prueba, qué no es prueba, etcétera. Sin embargo, esta tarde noche quisiera yo presentarles un material diferente, complementario al anterior, que es explicar la hipótesis principal del libro que se editó hace poco más de un año que mencionaba Gabriel, las pruebas de la moneda mexicana del siglo XX. En dicho material, la hipótesis de investigación es que la gran mayoría, hay ligeras excepciones, de las monedas prueba responden a situaciones económicas, a crisis económicas que sucedieron en el siglo XX en nuestra nación, ya que generalmente, reitero, esta es una hipótesis, no es una ley confirmada, 2 años antes o 2 años después de una situación económica adversa, suelen aparecer en mayor medida este tipo de amonedaciones que cuando son años de relativa estabilidad en el aspecto económico, macroeconómico de las finanzas nacionales. Entonces ese va a ser el tema que vamos a analizar esta noche. La dinámica yo va a ser breve, van a ser 9, 10 casos, una moneda en específico, voy a hacer la explicación de por qué responde su existencia a motivos económicos. Sin embargo, pues son cientos de ejemplares los que tienen esta situación. El índice para esta noche se divide en 4 puntos. El primero, ¿por qué motivo surgen las monedas prueba? Aquí más que hablar de situaciones económicas es la teoría que considero importante de manera vuelo de pájaro mencionarles a ustedes para tener una buena comprensión. El segundo punto es, ya entrando más en materia, la importancia del contexto económico, que es la variable común de todos los especímenes que voy a compartirles en esta sesión. El tercero, vamos ya una vez habiendo comprendido el punto 2, vamos a pasar a especímenes por origen específico, perdón, por origen económico. Y por último, conclusiones, así como los comentarios y dudas que deseen compartir con un servidor. Debo de aclarar que, como lo dijo Gabriel, mi preparación no fue, no es y no será económica, por lo que no dudo que entre el selecto público que nos acompaña en redes sociales y por medio de la plataforma haya personas que puedan abundar más al respecto. Yo siempre aprecio mucho cualquier tipo de corrección, comentario, sugerencia. No duden en hacerlo, por favor. No solo me ayudan a mí, sino que ayudan a todos los presentes. Una frase que me agradó mucho que leí en un libro que les quisiera compartir es aquella que dijeron Francisco Borja Martínez y Miguel L. Muñoz, en el que hacen hincapié en cómo la política monetaria está íntimamente relacionada a la numismática y es necesario comprender las leyes de la moneda para entender a la moneda como tal y al sistema monetario que éste se relaciona. Quizá para los no familiarizados, pues la política monetaria de manera muy general se define como la cantidad de dinero circulante para controlar y mantener la estabilidad económica, factores como el mercado de dinero y el tipo de interés que constantemente solemos escuchar en la prensa. Que su relación con la moneda va a ser el punto toral. No más que... Ahí está. Bueno, como les decía en el índice, el primer punto es definir qué es una moneda prueba. Y esta se define según el excelente libro de Humberto Burcio, ya editado décadas atrás. Y pongo en color rojo lo que considero más importante
que ustedes deben de tener en claro. Y pues es la moneda acuñada antes de la aprobación definitiva. Y en el segundo párrafo vamos a encontrar que también las pruebas pueden responder a verificar la impresión que esté libre de defectos y que los troqueles respondan a la impronta que estos mismos poseen. Me quisiera hacer hincapié en el primer párrafo antes de la aprobación definitiva, ya que una característica general de estas labraciones es que no van a ver la circulación. Puede quizá existir una prueba con un diseño idéntico a como sea la moneda en circulación. Esa ya es otra situación. En una segunda definición, para abundar más en el glosario numismático numisma de Enrique Rubio Santos, se define, y aquí está muy concisa, muy directa la definición, que es un modelo que no fue aprobado por las autoridades, un proyecto que puede o no llegar a ser emitido masivamente, porque generalmente la mayoría de las pruebas que conocemos pues son aquellas que no llegaron como tal a circulación con algunos cambios o bien un diseño que al 100% no circuló. Ahora bien, ¿por qué se crean las pruebas? Puede haber más motivos, aquí están explicados de manera breve. En el libro de mi autoría que hice referencia tiempo atrás se menciona más detalles. Aquí son 6 puntos que considero yo los más relevantes. El primero es ensayo para la nueva denominación. Basta ver la imagen que está del lado derecho de su pantalla, cómo esta iba a ser una nueva denominación, que sin embargo aún no entraba a circulación. El punto 2, sustitución o reemplazo de una denominación existente cambiando detalles en la misma. Aquí me vienen a la mente aquellas pruebas del mediados de los años 50 de los Cuauhtémocs grandes de 50 centavos en cobre, como hay pruebas en cuproníquel que estaban planeando una presunta o una hipotética sustitución o reemplazo de esta serie. En tercer lugar, ajuste y calibración de metales o maquinaria para corroborar las bondades del diseño. Aquí podría mencionar aquellos especímenes de 2 pesos oro monofásicos acuñados en un cospel de mayor tamaño en cobre. Aquí se estaba simplemente calibrando la calidad de la impronta de los cuños, como se mencionó en la definición anterior, que el diseño sea el correcto. La 4, respuesta a una efervescencia económica. En este, como lo dice su nombre, tenga por seguro que vamos a profundizar más. Y pues aquí podemos mencionar docenas de pruebas que se presentan en la década de los años 80, que la mayoría de ustedes recordarán. O bien, si nos vamos más atrás, también hay situaciones en los años 30 y en los años a finales de los 10 que vamos a dialogar más adelante. La quinto punto, alternativa de acuñación otorgada por un decreto bajo facultad discrecional de la autoridad de gobierno. Esta autoridad generalmente para el siglo XX fue la Secretaría de Hacienda y aquí un ejemplo es este decreto de finales de 1982 que no se puso en efecto hasta el 83 que autorizaba el peso Morelos de acero inoxidable. Y si ustedes leen el decreto podrán encontrar que el decreto como tal del legislativo no consideraba en acero inoxidable, había otras 3 aleaciones, sin embargo en su facultad discrecional la Secretaría de Hacienda decide cambiar la aleación. Y aquí es cuando se pueden generar pruebas de este peso en cobre, en alpaca, en cuproníquel que responden a este decreto. Y por último, la solicitud de particular de algún funcionario público. Estas se pueden definir en 12 definiciones dentro de la teoría de las pruebas que presento en el libro antes referido, que son las piezas de presentación y las piezas de capricho, parecidas pero no iguales. Sin embargo, ese no será el tema de esta conferencia. Ahora bien, quisiera agregar por qué es importante entender de economía y relacionados en la numismática. La mayoría de los libros que abordan, en este caso, pues motivo de mi estudio, amonedaciones del siglo XX, abordan principalmente pues la historia, la descripción de los lados de la moneda, los montos de acuñación, las dimensiones de la misma, más no responden al por qué se está acuñando en este tamaño si la anterior fue más grande, o por qué se está acuñando después de 6 años de ausencia, por solo mencionar 2 interrogantes que van a responder el panorama económico, la coyuntura que se vivía en aquella época.
Y es aquí, hay excepciones, claro, hay varias obras bibliográficas que sí se meten someramente o incluso muy profundo, ya alejándose de los conocimientos de un lector que no es totalmente conocedor a las ciencias económicas, que sí mencionan estos temas, sin embargo no son muy socorridos por el coleccionista promedio. Por eso considero yo importante, incluso en toda la numismática partiendo desde la época colonial, conocer un poco de qué se estaba viviendo económica, de la economía, socialmente, políticamente, etcétera, un poco más allá de la historia, la cual es muy importante, claro está. Y son cuatro factores los que yo sintetizo. El primero, pues la moneda es responsabilidad de las autoridades del sistema financiero nacional, las cuales son varios órganos públicos, como lo es el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la misma Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributario. Estas son las autoridades públicas del sistema financiero nacional, por mencionar algunas, y ahí pues va a estar Hacienda y el Banco de México, que son las que nos ocupan. Los factores económicos, la inflación, el déficit, el endeudamiento van a interferir en la moneda, en su existencia, en el metal que se use, en el tamaño que se use, en la misma denominación que tiene como valor facial. Tercero, pues la moneda no deja de ser dinero, la coleccionamos, nos agrada el diseño, el metal, pero pues no hay que perder de vista que en lo que es moneda circulante, incluyendo las pruebas, pues su objetivo final era estar circulando, por lo que van a responder a motivos económicos. La casa de moneda no deja de ser una fábrica y como toda fábrica, tanto en el sector privado, pues va a buscar reducir costos. Y pues los precios de los metales como tal, mucho interfieren en las monedas. Vamos a ver que puede que haya épocas en que la inflación, el tipo de cambio, la deuda de México esté nivelado, controlado, aunque a esos años hubo un ascenso significativo de los precios de los metales y como vamos a ver cómo esto interfiere en la creación de pruebas, contextos más allá de lo nacional que suceden en lo internacional. ¿Qué motivos hacen desaparecer a una moneda? Y esto es muy interesante porque cuando desaparece una moneda suele entrar una nueva moneda. Y aquí estos 7 factores que retomo de un excelente artículo que podemos ver al calce de la lámina son lo que puede determinar la existencia de pruebas. Porque casi siempre antes de que desaparezca una emisión, no siempre, no es una regla, suele estar preparándose ya coloquialmente en el horno su reemplazo. Y aquí dejo ustedes en pantalla los principales motivos, los cuales yo estoy totalmente de acuerdo con el autor. Y pues aquí vamos a ver que realmente casi todo responde a motivos económicos. La mayoría de ellos tienen que ver con situaciones que van más allá de la simple historia. Vamos ya a entrar al análisis de los casos como tal, por lo que yo quisiera recomendarles, si al término de esta conferencia ustedes desean profundizar más en el tema o les quedan dudas, hay dos maneras que yo les comparto. Del lado izquierdo, pues adquirir la obra. Si alguno de ustedes desea saber con quién, con mucho gusto les puedo proporcionar. Yo como tal, no, por ahora no vendo ejemplares, sin embargo conozco a dos que tres comerciantes de toda mi confianza que se los pueden facilitar. Y del lado derecho les recomiendo también la conferencia que les mencionaba minutos atrás, que es la que se impartió hace unos meses, que también aborda el tema de las pruebas desde quizá desde un área menos especializada como la de esta noche, que no deja de ser algo que no sea comprensible, es para todo público. Entonces yo les recomiendo esta conferencia que está disponible en YouTube, que se titula Conferencia Hablemos de Pruebas, Monedas y Numismática, que se dio en mayo. Si ustedes desean saber más al respecto, es un gran complemento a esta charla. Aunque no crean que por no haber estado ahí presente no van a comprender esta, para nada, no es así. El primer caso de monedas que tienen un contexto económico de existencia va a ser esta de 20 pesos de 1916, que se clasifica dentro del número de clasificación PL10. Estos responden a la obra bibliográfica mencionada en la anterior lámina. Y bueno, ¿qué pasó aquí o por qué existe esta moneda que dice ser de oro, aunque es de cobre, sumamente escasa, por cierto?
Bueno, debemos de entender la época, estamos hablando de años revolucionarios. Ya desde 1913 se abandona el patrón oro. La Casa de Moneda detiene acuñaciones de este metal, por lo que lo que era 5 o 10 pesos oro no va a continuar. Sin embargo, desde marzo de 1915, cuando Carranza traslada la Casa de Moneda a Veracruz, no solo imprimió papel moneda, sino también ya se estaban preparando nuevas denominaciones. Es desde este momento cuando se empieza a maquilar lo que sería este ejemplar de 20 pesos de 1916 oro. Las leyendas que pueden parecer un poco complicadas menciona el peso y la ley, bueno, el peso y el contenido de oro que este posee. Aquí vemos el símbolo químico AU. Sin embargo, esta moneda no prosperó, ya que contenía más oro que la equivalencia de 5 y 10 pesos. Es decir, esta moneda tenía más oro que 2 de 10 pesos o 4 de 5 pesos, con lo cual pues la gente iba a preferir acapararla o fundirla para conservar la diferencia de oro. Su sucesora, que sí triunfó y es bien conocida por todos nosotros, es el Azteca de Oro, que no sería aprobado hasta el decreto del 27 de junio de 1917. Es mi creer que esta pieza fue preparada desde, no necesariamente acuñada, pero sí se ideó desde que la Casa de Moneda estaba provisionalmente en la ciudad de Veracruz. El segundo ejemplar, cercano a la fecha del anterior, es de un peso oro de 1919 que tiene el número de clasificación PL12. Había una gran necesidad de oro desde mayo del 2017. Carranza ordenó aumentar la producción de oro y plata a todo lo que daba, y ya a finales de 1918 ratifica el patrón oro perdido en el 13 e instaurado en 1905. Por lo que crear nuevas denominaciones en la familia oro era necesario. Por lo que se crea esta moneda que nosotros conocemos en un valor facial distinto de 2 pesos que guarda gran similitud. Esta sí es de oro a diferencia del anterior que era en cobre. Sin embargo, ¿por qué no se acuñó en un peso? Bueno, el valor de los metales fluctuaba demasiado en estas vísperas por la Primera Guerra Mundial. No se deseaba labrar una moneda que al poco tiempo su valor intrínseco superara el valor facial, como pasó con la gran mayoría de las monedas de plata circulantes. Debía de ser una moneda pues ligeramente fiduciaria, que su costo valiera menos que su valor facial y que no se tuviera la incertidumbre que a los pocos meses esto se revirtiera, lo que llaman los economistas el punto de fusión, que salga, como se dice coloquialmente, más caro el caldo que las albóndigas, es decir, que represente más su valor de oro que su valor facial. Por lo que se decide, entre comillas, sellar y evitar que pasen estos acontecimientos, creando mejor una de 2 pesos, que fue lo que se hizo finalmente por medio de los decretos del 9 de noviembre de 1918 y del 31 de octubre de 1919. Más allá de lo económico, quisiera destacar con ustedes la diferente tipografía que ostenta esta moneda a comparación del 2 pesos oro, que no tiene gráfila, y sus altos relieves. Además que pues es oro, lo que suele ser poco regular en cuanto a pruebas se refiere. El tercer ejemplar quizá es el más conocido en lo que va de esta charla, y este tiene una historia muy interesante que pude ver de primera mano en el archivo de la Casa de Moneda y que fue una gran sorpresa. Hay que ir un poco atrás. La reforma monetaria de 1931, que retiró la moneda de oro en el país, no sería culminada hasta la hoy vigente ley monetaria de 1936. Si bien en el 31 deja de haber moneda de oro circulante, el peso mexicano aún se respaldaba en oro. Fue hasta 1936 cuando partimos a una moneda 100% fiduciaria como hasta la fecha tenemos. Entonces, en este año fue muy importante el 36 por la expedición de esta nueva ley monetaria que les comento. Ese mismo año se promulga una ley del Banco de México que va a reestructurar en gran medida sus funciones
El billete ya no se garantizaría con moneda metálica en canje a la par. Adicionalmente, en este año, en el 36, no se acuña moneda de peso, ni 50 centavos, ni 20 centavos. Y además se introducen monedas de cuproníquel de 5 y 10 centavos. Entonces ya estamos viendo que el panorama fue un año radical de cambios. Ahora, en 1935, como bien sabemos, hubo un alza del precio de la plata que obligó a haber cambios en la moneda, como el tostón de menor ley. Además, como les dije, no se venían acuñando pesos resplandor desde 1932 y no se acuñaría tampoco en 1936 y 1937. Entonces, ¿qué se decidió? Se necesitaba una moneda de un peso que fuera más económica ante la situación tan volátil, tanto de manera legislativa como económica que se vivía. Por lo que se hace esta moneda. Esta moneda tiene un peso de 13.83 gramos, cuando el peso resplandor lo tiene de 16.66 gramos. Entonces es más barato hacer una moneda de la misma ley, más de 3 gramos inferior de peso. Sin embargo, esta moneda pues no prosperaría, se prefirió seguir con el papel moneda en la misma denominación y el peso resplandor regresaría en 1938 a volverse a acuñar. Esto solo quedó en un proyecto. En las memorias de la Casa de Moneda de México se lista como Proyecto Morelos únicamente. Les puedo dar la primicia que se menciona en el libro, que como esta pieza se acuñan solo hay 5 ejemplares. Ustedes ven en pantalla el 20% de la monedación total. Se acuñó en agosto de 1935 en Campos Proof Like y el diseño es de Manuel Luna Negrete. No es el primer cachetón que existe, ustedes lo recuerdan en el 47, porque este tiene antecedentes en 1925, pero bueno, ese ya es otro tema que no quisiera por motivos de tiempo entrar en materia. Vamos a hacer un brinco de tiempo a otras monedas que considero yo pueden ser de su interés en cuanto a respaldo por situaciones económicas se refiere. El caso 4 se va a identificar con los números 45 a 47 y además va a ser motivado por la crisis de 1976. Bien, pues ¿qué pasa en 1976? Fue un año de bastantes cambios. Desde 1954 se iba sosteniendo un tipo de cambio a 12.5 pesos por dólar que ya para el 76 era insostenible. Por lo que en el 76, en las postrímeras del sexenio de Luis Echeverría, por el gran endeudamiento y déficit del gobierno, se decide romper con este tipo de cambio, pasando abruptamente de 12.5 a 22.5 pesos por dólar. Por lo que esta situación económica, la crisis y el cambio de administración federal que se le sumó, orilló a aplazar el lanzamiento de nuevos valores, como lo fue esta moneda. Además, en septiembre del 76, México ya estaba recibiendo préstamos millonarios por el Fondo Monetario Internacional. En 1976, además, después de más de 30 años al frente de Casa de Moneda de México, fallece en funciones su director Carlos T. Martínez. Fue otro cambio radical que hubo. Este mismo año podemos encontrar también pruebas de 20 y 10 centavos. Por lo que todo lo que he comentado, pues esta prueba del 76 no prospera. Sería hasta el decreto del 31 de diciembre del 76 cuando se aprobaría para circular en el 77. Por lo que estos se consideran simplemente ensayos. Y lo podemos ver en la cronología de piezas. Vemos de izquierda a derecha cómo va avanzando. Quisiera por favor que fijen su vista en las leyendas inferiores del reverso, es decir, donde se menciona la cantidad de plata y el peso, cómo este va evolucionando, sin dejar de mencionar el escaso ejemplar de cobre monofásico, que es sumamente escaso. Estas piezas son muy interesantes porque pues, son ensayos de cómo fue evolucionando la preparación de un nuevo cuño, que sin embargo no prosperó por todos los factores que les acabo de describir. Bien, seguimos avanzando a lo largo del siglo XX. Vamos a entrar a los años 80, ya que esta prueba, si bien es de 1990, va a tener sus antecedentes en los finales de esta década. Y pues
Tenemos que esta prueba surge bajo un contexto inflacionario, deficitario, de deuda, con pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. No he logrado hasta la fecha documentar un decreto que exista para su aprobación, ya que sí existen múltiples pruebas que hay decreto, incluso en la ley monetaria. Para esta no se conoce, al igual que su hermana de 100,000 pesos. Hay un documento que se me facilitó cuando estaba haciendo la investigación del libro, que firma el director general de misión actual del Banco de México, en el que da la tesis ante un cuestionamiento que le hizo un congresista que me facilitó la información, y le preguntó el congresista en su momento por qué no se hicieron estas pruebas junto a otras de los años 90, y el director general de misión respondió que porque ya había billetes en circulación y se menciona en las primeras láminas. Cuando hay papel moneda circulando, no digo que siempre, pero no necesariamente significa que tenga que haber también una moneda del mismo valor. Vemos que no siempre es así. Hubo recién, 20 años atrás, el billete de 10 pesos a pata y la moneda de 10 pesos conviviendo a la par, por lo que reitero, no es una regla, sin embargo, sí es un factor que debemos de considerar en cuanto a pruebas se refiere. Para este par de monedas se conocen 4 ejemplares en plata, que es la más conocida, en cuproníquel, en latón y en cobre. Esta última también se ilustra. Además que hay variedades en el sombrero. Cabe destacar que para 1987 la inflación llegó a su tope a 160%, por lo que era normal, como algunos recordarán, este tipo de denominaciones que podían llegar a ser millonarias. Esta fue otra espécimen que refleja la situación económica que se estaba viviendo en México, reflejada en su moneda. Bueno, estos ejemplares, que probablemente son de los más conocidos del siglo XX, más por su mala fama que por sus verdaderos motivos de creación. Yo esta noche no me voy a adentrar en todos los mitos, leyendas que se comenta detrás de ellas, de su gran abundancia y distintas variedades y errores con los que surgen. En la otra conferencia que les mencioné al principio, ahí sí se aborda ese tema, para los que deseen conocer más. Yo simplemente me voy a limitar a explicar el por qué se acuñaron en este gran valor. Debemos entender que desde 1970 hasta 1994 México pasó por una situación económica bastante fluctuante y diversa que creó la mayor cantidad de pruebas. Simplemente en la década de los 80 está más del 50% de todas las pruebas de las décadas anteriores. Entonces fue en los exenios de los presidentes que ilustro en pantalla cuando se puede explicar en base a sus decisiones por qué llegó a haber denominaciones tan grandes, tan siquiera planeadas en pruebas, aunque en papel moneda sí llegó a triunfar. De igual manera que en el caso anterior defiendo la postura que no se acuñaron, ya que había un billete en circulación que podía reemplazar las funciones de esta moneda. En esta ocasión, a diferencia del anterior, se está fijando una ley en plata que puede responder a que sí valía la pena su amonedación en este metal precioso, a diferencia quizá de la denominación hermana. Su comercialización, los primeros antecedentes que he documentado se remontan a 1995. Y como decía, en el documento de Banco de México es donde se menciona esta hipótesis de los billetes por motivos pues simplemente de coste. Bien, pues entramos al caso séptimo respecto a los nuevos, ay, perdón, me estoy adelantando respecto a los nuevos pesos. Son 5 denominaciones las que vemos en pantalla. Y estas sí tienen un decreto. Ustedes pueden buscar en el Diario Oficial de la Federación el decreto del 23 de julio de 1990 y encontrarán el sustento, fechado antes incluso de su acuñación. Bueno, para 1991 se tenía en circulación un cono monetario muy parchado por motivos inflacionarios que antes les he mencionado. Distintas administraciones habían sacado varios valores que circulaban que ya no tenían un orden, por lo que se deseaba establecer un cono monetario que tuviera cierta uniformidad. El decreto que les mencioné daba hasta 4 aleaciones por denominación para acuñar, es decir, había una opción A, B, C y D, que iba a decidir la Secretaría de Hacienda o bien, en su facultad discrecional, elegir una quinta que no esté planeada.
El diseño de todos estos ejemplares es de Alfonso Rodríguez Facio. En todos se conocen en acabado satín y espejo. Además, el decreto preveía monedas de 5,000 y 10,000 pesos, que finalmente no se acuñaron, por la misma explicación de los billetes en estos valores. Menos de 2 años después, el 22 de julio del 92, fue cuando se publicó el decreto de nuevos pesos. Su preparación desde años atrás impidió se amonedar esta serie. Adicionalmente, vale la pena citar un artículo publicado en el Boletín Numismático 197, octubre-diciembre del 2002, titulado Monedas y medallas bimetálicas mundiales, por el doctor Luis Gómez Burchner. En la página 30 de dicho texto, él aborda brevemente estos especímenes y me permito hacer cita textual de lo que dice. Estas monedas quedaron almacenadas para posteriormente ser mandadas a rebatido. Pero como siempre sucede, un buen número de estas piezas salieron en el comercio numismático, tanto nacional como el internacional. Algunos catálogos las ubican como pruebas, pero definitivamente, comillas, no lo son, cierro comillas, según las propias palabras del que fuera el entonces director de la planta de legaria de la Casa de Moneda de México. Esto es lo que se comenta en dicho artículo, que puede sumar bastante a la existencia de estos especímenes. De igual manera, si a ustedes les intriga saber por qué el de 1000 tiene características diferentes a los demás, en las dos fuentes que les mencioné en las primeras láminas pueden conseguir respuestas a sus preguntas, aunque de igual manera me las pueden cuestionar al final. Bueno, pues llegaron los nuevos pesos y se fueron los nuevos pesos con estas monedas que les tocó la última crisis del siglo XX, el denominado coloquialmente efecto tequila. Y estas sí son de todo lo que les he mencionado en esta charla, probablemente estas son las más interesantes en cuanto a motivos económicos se refiere, porque tienen bastante material de respaldo bibliográfico. Esta crisis ya, la mayoría de ustedes incluso me podrán comentar a mí cómo se vivió, ya que pues a mí por cuestiones de edad no me tocó. Había ya un alza del precio de la plata en aquella época. No drástico, pero era considerable. Sin embargo, aquí más allá de los metales, fue el costo de elaboración, motivado a la vez por la situación económica que vivía el país. Esta se puede resumir que había endeudamientos que requirieron paquetes de rescate de gobiernos extranjeros. No se podía continuar amonedando plata ante la crítica situación que se vivía. Ya se tenían listas las monedas, sin el prefijo nuevos pesos. Ya se iba a continuar con la denominación que hasta la fecha, bueno, perdón, con el peso mexicano, que ya no es nuevo, que hasta la fecha tenemos. Mas no se liberaron por lo que pasó escasos meses anteriores. La de 5, si bien no es de plata, responde por el elevado monto de acuñación de los nuevos pesos. Además que había papel moneda de 10, 20 y 50 pesos circulando. Estas monedas, los motivos económicos que se relacionan de esta crisis, pues los resumo en 4 puntos. El valor real del peso mexicano estaba sobrevalorado por la entrada en vigor del aquel entonces Tratado de Libre Comercio. La banca se había liberalizado a particulares y estos la manejaron de manera poco escrupulosa, por lo que por sus malas decisiones, sumado a las malas decisiones del gobierno, hubo bastante crédito insolvente. La gente no debía pagar, por lo que el Banco de México tuvo que tomar decisiones de política monetaria para reducir y aumentar la cantidad de dinero en circulación, originado por esta insolvencia. Hubo una gran salida de capitales por la inestabilidad que se vivía y lo más importante, se agotaron las reservas del Banco de México por subsidiar el tipo de cambio, tratando de que no supere la cotización que daba el gobierno. En aquel entonces no existía la flotación. Es decir, se necesitó un ajuste fiscal severo para reducir este déficit en la cuenta corriente del gobierno y reducir los costos en la moneda, por lo que no se podía dar el entrecomillado el lujo México de amonedar con monedas con núcleo de plata, como son las de 3 mayores denominaciones. Hay 2 fuentes que quisiera citar para confirmar mi dicho. De nueva cuenta, el artículo Monedas y medallas bimetálicas mundiales del doctor Luis Gómez Burchner también aborda estas monedas y me voy a permitir hacer cita textual del mismo. Igual, página 30.
Lamentablemente, por razones de costo, la plata fue sustituida por alpaca. Según fuentes de la Casa de Moneda de México, más del 80% del costo de una moneda actual terminaba por los metales que la conforman. Eso nos da una idea del por qué la plata fue retirada. Aquí el precio de los metales juega un favor relevante que es correlativo a la crisis que se vivía. Una segunda fuente que explica esta situación está en el artículo que mencioné al principio de la lámina. Les los exhorto a ustedes a que lean el contenido de esta lámina y vean cómo el ejemplo que brinda el autor en la moneda de 10 pesos y la gráfica que lo acompaña demuestran que de nueva cuenta, como se demostró a lo largo del siglo XX, el valor intrínseco estaba superando al valor facial. Bueno, con esto vamos a pasar a nuestro último caso práctico. No quise dejar de fuera la medallística, ya que también las monedas sin valor nominal grabado responden a motivos económicos y esta es muy escasa, esta prueba es muy dura. Es más fácil conseguir, y se los digo por experiencia, las improntas en cartón e incluso ver en mano los cuños que conocer del espécimen amonedado. Me agrada bastante el anverso, considero que es muy diferente a la gráfila, el águila de perfil y las leyendas, me parece muy bien logrado. Bueno, en el caso de 1980, esta prueba se identifica con el número PL154. Tenemos que retroceder unas décadas atrás. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se estableció el sistema Bretton Woods, por el cual el dólar estaba vinculado a la onza de oro a $35, es decir, la $35 iba a estar una onza de oro. Esto se mantuvo hasta que ya la cantidad de oro para responder a los dólares impresos ya no se podía, por lo que el denominado Plan Nixon de 1971 desvinculó el oro con la plata, haciendo al dólar norteamericano una moneda 100% fiduciaria. Entonces, como el oro ya no estaba amarrado al dólar o viceversa, pues el oro podía empezar una flotación ya por la demanda, la oferta y demás leyes económicas del mercado internacional, por lo que desde el 71, sumado a situaciones petroleras de la fecha, el oro comenzó un ascenso meteórico. En 1976 a 1980, en menos de un lustro, la onza de oro subió de 154 a $615 por onza. Por lo que en el trienio del 79 al 81, el oro y la plata en menor medida tuvieron un ascenso muy significativo, lo cual estimuló a los países productores de minerales a gran escala, como lo es el nuestro, a competir en el mercado de metales preciosos como inversión y pues poner en comercialización este tipo de ejemplares que pudieran darles ganancias a sus haciendas. Así lo hicieron desde 1978 en plata con la onza, o con la familia Centenario, que desde 1947, bueno, estrictamente desde el 43, se empezó a reacuñar con motivos ya no de circulación, con su valor facial como lo era antiguamente. Entonces, en 1980 se podría decir que hubo un plan A y un plan B. El plan A era este ejemplar en pantalla. El plan B era la onza Libertad, que no se aprobaría hasta el decreto del 7 de enero de 1981. Son diseños muy diferentes. Quiero pensar que este de 1980 estuvo fomentado porque en el 78 se descubrió el monolito de la Coyolxauhqui, que es el que vemos en pantalla, y el que es muy popular en pruebas de moneda del 78 hasta el 82, que se refleja finalmente en la moneda de 50 pesos de cuproníquel que la mayoría de ustedes recordarán. Pues entonces, en resumidas cuentas, México deseaba competir con el mercado de moneda de inversión aprovechando el alza de precios que les he comentado. Si bien el oro se estabilizó en el 81, no llegó a los niveles del 79. Sí bajó poquito, pero no bajó tanto. La siguiente tabla corrobora mi dicho y pueden ver ustedes cómo el valor de la onza de oro en dólares tuvo un gran aumento que se quisieron sumar varias naciones, entre ellas la nuestra, en cuanto a metales preciosos se refiere.
Terminando estos 9 casos prácticos que explican y tratan de confirmar la hipótesis de investigación de un servidor, que las pruebas responden en su mayoría a efervescencias y situaciones económicas, pues cito con esta frase que no debemos de olvidar, que como un simple pedazo de matel o papel puede ser el motivo para hipótesis, investigaciones, análisis, etcétera. Siempre preguntarnos en una moneda, así sea reciente o antigua, de la época colonial, analizar más allá pues de la numismática pura. Quizá el término es erróneo, ustedes me dirán, que es las dimensiones, el metal, el reinado, si es que aplica, ver por qué existió en este tamaño, cuánto tiempo se acuñó, etcétera, como lo he tratado de compartir con ustedes esta noche. Para concluir esta charla, de la cual agradezco mucho la atención que me han brindado, pues hay que tener en mente 4 temas. Pues primero la política monetaria, que como les decía, la cantidad de dinero circulante para mantener la estabilidad económica que determina hoy en día el Banco de México, y anteriormente también tenía gran parte de la Secretaría de Hacienda. La política monetaria nos va a ayudar a entender y a definir por qué se acuñan monedas en esta denominación, en este metal, con este peso, con estas características, etcétera. La legislación, yo he tratado de fundamentar la mayoría de las especímenes que les dije con decretos y disposiciones legales. Esto también es muy importante, no debemos de olvidarlo. Y pues no deja de haber escasa información, no les voy a negar que existen varios ejemplares, que simplemente sé que son monedas prueba por lo que nos dice la doctrina, la teoría básica, pero no hay hasta ahora, tan siquiera por mi parte y los colaboradores que amablemente me han ayudado, no existe explicación del por qué existió, por lo que yo me atrevo a todo esto que no hay explicación, de manera hipotética y por ahora, decir que es una pieza de presentación o pieza de capricho, aunque puede no ser así, simplemente es necesario ahondar más. Y por último, no olvidar que no todo pasa en nuestras fronteras, también lo que sucede en el exterior nos puede afectar y por lo tanto también tener afectaciones en nuestro circulante. Sin más por el momento, mucho aprecio el tiempo que me han brindado, las atenciones. Los invito por último a acceder al sitio web en pantalla, donde podrán comunicarse de primera mano con un servidor y encontrar más de 50 cápsulas de monedas, billetes y otros temas misceláneos de todas las épocas, bien fundamentados y siempre a la orden para cualquier comentario. Gracias, y ha sido un placer ser parte del Congreso Internacional Numismático.